Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a trabajar el tema coproducción internacional. Dentro de lo que es coproducción internacional, vamos a trabajar un ejemplo que tiene que ver con un contrato, abordar un contrato de coproducción internacional. Para eso, para poder trabajar, digamos, el ejemplo concreto del contrato, lo que les voy a proponer es que trabajemos el contexto en el cual ocurre este contrato que les proponemos de ejemplo. El contrato de ejemplo que vamos a usar es el del programa DocTV Latinoamérica, que es un programa que lleva adelante la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, la CACI. Lo primero que les cuento entonces es qué es la CACI, la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Es un ámbito supranacional en donde se reúnen todas las autoridades cinematográficas de los países iberoamericanos. Esto es España, Portugal y de México para abajo, todos los países de habla hispana y portuguesa. ¿Sí? Esa es la CACI. Nace como una política que alienta la coproducción internacional entre los países de la región, ¿no? Y nace vinculado a la puesta en marcha de lo que es el convenio de cooperación y coproducción cinematográfico iberoamericano. Y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales es el que participa por la República Argentina. El programa que todos conocen es Ibermedia, ¿no? Que es el programa de coproducción de cine. Entonces, una cosa es el ámbito en el que se decide esto, que es la CACI, esta conferencia de autoridades, y otra cosa es los programas que lleva adelante, ¿no? Uno de ellos es Ibermedia, otro es el programa DocTV Latinoamérica. Del programa DocTV Latinoamérica no los quiero aburrir, sino contarles 2 o 3 datos para que entendamos el contrato de coproducción. El primer dato es que los fondos los aportan los países. Cada país aporta un monto a la CACI y con ese monto se constituye el fondo DocTV. Yo coordiné la segunda edición de este programa en el año 2009 y 2010. Coordiné la segunda edición del programa DocTV Latinoamérica. Y teníamos un fondo de menos de $2 millones, que es lo que aportó cada país. Los países más grandes, Brasil, en ese momento Brasil fue el principal aportante, después Venezuela y después Argentina, después México y después los países más chiquitos, ¿no? De esa manera se constituyó el fondo DocTV. Y después crea la red DocTV. La red DocTV junta a todas las autoridades cinematográficas, o sea, a todos los institutos de cine de cada país, con los responsables de los medios públicos de cada país. Esto que podría ser una obviedad, digamos que la autoridad cinematográfica y el medio público de cada país estén en la misma mesa, en realidad fue algo inédito. O sea, la CACI, desde fines de los 80, que empezó a rosquear el convenio de cooperación, hasta el 2006, no había sentado en la mesa a los medios públicos de los países. Entonces, la red DocTV es una mesa en la que convergen, en el marco de la CACI, la propia CACI, la conferencia, representada en su secretario general, el secretario ejecutivo de la CACI, y los representantes de cada autoridad cinematográfica y de cada televisión pública de cada país. Ese es el requisito para entrar al programa. Tener televisora pública y tener ley de cine. Sin esos 2 requisitos no se podía participar del programa.
En el año 2006, cuando el programa se puso en marcha, Ecuador no tenía televisión pública, Paraguay no tenía televisión pública. Cuando coordiné yo, ya sumamos Ecuador y en la tercera edición ya se sumó Paraguay, ¿no? O sea que yo coordiné para 13 países o 14 países, ¿no? La primera edición fue con 13, la segunda edición fue con 14 países que participaron. El programa lo que hace es genera un concurso en cada país, se presentan documentalistas, hay un jurado, el jurado elige a los proyectos que ganan, los proyectos que ganan participan en un taller de desarrollo de proyecto para mejorar el esquema de producción, para hacer más potente, digamos, el proyecto que ganó. Luego financia íntegramente con $70.000 la producción integral del documental. La primera edición fueron $100.000, después la segunda nos agarró la crisis del 2008, porque la primera fue 2006-2007 y después nos agarró la burbuja financiera del 2008 y se bajó a 70.000. Y luego se televisa ese documental en todas las televisoras públicas de América Latina. Y eso terminó siendo un dispositivo muy inteligente, porque uno de los diagnósticos por los cuales nace DocTV es que en las televisoras públicas de nuestros países y en general en nuestros países no hay presencia de contenidos latinoamericanos. Y entonces, de esta manera se genera una cartera de 14 documentales inéditos, fabricados cada uno en un país, que son contemporáneos, que son una pincelada de lo que pasa en el continente y que se estrenan en las pantallas de los medios públicos, ¿no? Un intento de construir sinergias, ¿no? En ese sentido. Les voy a compartir pantalla, así, entendiendo esto, cualquier duda que tengan cuando entremos a ver el contrato, volvemos para atrás y explico, ¿no? Lo que es esta posibilidad de entender quiénes son los que firman, entender qué es lo que se negocia, ¿no? Entender cada una de las cosas. Estoy tratando de compartir la pantalla, un segundito. Ahí ven el apunte, un análisis de un ejemplo de contrato de coproducción internacional y televisación de una obra audiovisual. Sí, sí. Perfecto. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar hoy y esto es el apunte que voy a compartir con ustedes. Esto tiene una primera introducción, ¿no? Que analizamos qué son los contratos de coproducción internacional y luego analizamos las partes del contrato. Cuando analizamos qué es un contrato, primero nos preguntamos cuáles son las cosas que tenemos que negociar en un contrato. Y acá lo organizamos en 3 partes. La primera parte es la visión respecto de la propiedad intelectual, ¿no? Dado que lo central de la negociación son los derechos. Esto ya lo vamos trabajando. Los que tienen más experiencia o los que tienen experiencia en esto lo entienden más rápido, pero lo que negociamos acá son las cadenas de derecho y lo que tiene que ver es las leyes de cada país y el tamaño de cada jugador que se sienta a firmar la coproducción. Lo segundo es la posibilidad de articular la inversión pública del país con el que coproduzco con la inversión pública argentina. Yo acá el Inca me da plata o puedo acceder a fondos del Fondo de Fomento Cinematográfico para producir. Eso incluye la postproducción, pero el fuerte es la producción.
Si puedo articular con otro país que ponga dinero para la postproducción, funciona bien eso. Si puedo articular con otro país que ponga dinero para el lanzamiento, funciona bien eso. ¿Está bien? Y de estos fondos públicos con las diversas formas de inversión privada. Acá es donde Argentina se transformó en un coproductor importante, ¿no? Tenemos mucha experiencia y invitamos para la próxima clase a Natalia Videla Peña, que tiene 25 películas coproducidas, ¿no? Y que la verdad que es una referente dentro de lo que son las pequeñas productoras de algo que no existe en los otros países del mundo. Alguien que hace 25 películas, un millonario que está en una super producción, no es una productora pyme que está renegando para su próxima coproducción, ¿no? Eso pasa en nuestro país, digamos, que los pequeños puedan jugar en esta cancha. Las capacidades que puede aportar el país en una alianza para coproducir internacionalmente son otra de las ventajas, ¿no? Nosotros tenemos un proceso de liderazgo en materia artística, o sea, tenemos talentos reconocidos en la región, y también tenemos una ventaja que es que podemos ser coproductores minoritarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los países deciden fondos para coproducir, lo hacen de una manera defensiva, ¿no? ¿Qué quiere decir de una manera defensiva? Diciendo, yo como gobierno voy a poner dinero, pero voy a poner dinero para algo que hace una empresa de mi país mayoritariamente. Entonces le exigen que por lo menos el 51% del proyecto sea de ese país. Yo voy a coproducir, le voy a poner dinero a esta película para que se coproduzca. Pero la condición que pongo es que sea una película de mi país. Entonces le exijo al coproductor mío que sea coproductor mayoritario. Eso dice la mayoría de las leyes que alientan la coproducción. El problema de esas leyes y de esa manera de encarar este tema es que dos países que tienen esa norma no pueden coproducir entre sí, ¿no? Porque el total de los derechos es el 100%. Y entonces si yo exijo el 100% y tu país te exigen el 51% y el mío 51%, no podemos coproducir. Ninguno de los dos puede ser coproductor minoritario. Entonces eso es un problema, ¿no? Y eso complica, digamos, a la hora de generar estas alianzas. Parece algo simple, pero la verdad que no, digamos, no es tan simple, digamos. Tiene esta complejidad que es la que hace que la mayoría de los países no puedan coproducir y que Argentina sí, y de hecho lo hace con más de 40 países en estos últimos por lo menos 30 años, ¿no? Cuando nos preguntamos qué negociar en un acuerdo de coproducción internacional, ¿no? Decíamos lo primero, los derechos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos, ¿de qué hablamos? De el guión, la imagen, la música y la dirección. En muchos países exigen que haya por lo menos un director del país o que haya una proporción de los tres cabezas, digamos, el director de arte, el director de fotografía, el director de sonido, digamos, cuántos de esos tienen que ser del país. Exigen cantidad de actores, ¿no? Del elenco principal de cada país. Hay reglas. Esas reglas se plasman en los acuerdos de coproducción entre dos países. Esos acuerdos tienen que pasar por el Congreso de la Nación y eso le da rango de ley, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos derechos laborales, que decimos la Constitución Nacional está por arriba de todo, después están en los tratados internacionales, después están las leyes, ¿no? Bueno, estos acuerdos de coproducción internacional también tienen ese rango. Y entonces, ahí está la información que yo tengo que ir a buscar cuando quiero decir voy a coproducir con Chile, ¿no? Voy a coproducir con Uruguay, voy a coproducir con Brasil. Bueno, tengo que ver si hay un acuerdo de coproducción cinematográfico o de coproducción audiovisual. Hasta hace muy poquitos años eran acuerdos de coproducción cinematográfico. Ahora 5 años, 10 años a lo sumo que se hacen
acuerdos de coproducción audiovisual, ¿no? Con un sentido más amplio. Hay como 3 tipos de acuerdos, ¿no? En el ciclo de vida del proyecto. Los contratos de codesarrollo, bueno, vamos a desarrollar juntos esta idea de proyecto. Llega hasta el guión, llega hasta el plan de producción, llega hasta la Biblia, ¿no? Con la cual se va a buscar presupuesto. Entonces, un contrato de colaboración en donde lo que invertimos es tiempo, es energía, es sistemas de relaciones para armar la arquitectura jurídica y la arquitectura financiera del proyecto. ¿Cuánto cuesta y cómo pensamos que lo pueden financiar y a quién vamos a ir a pedirle financiamiento? ¿No? ¿Cómo vamos a fabricar esto? ¿Qué historia vamos a contar? ¿Cuál es el modelo de negocios de este contenido? Y ahí se sale a buscar el financiamiento. Cuando se consigue el financiamiento, ya estamos en un contrato de coproducción. Y luego tenemos los derechos de exhibición. En el caso del programa DocTV Latinoamérica, ya el proyecto viene, el proyecto se presentó, con lo cual ya está desarrollado y ganó un beneficio del programa DocTV. Entonces no es un contrato de codesarrollo, es un contrato de coproducción y de exhibición. Incluye estas 2 facetas del propio contrato. Me parece una tecnología de gestión maravillosa. Les voy a compartir en el aula también una charla de 22 minutos que di explicando en detalle qué es el programa DocTV, cómo funciona, para los que estén interesados. El programa hoy no está vigente, se hicieron 6 ediciones y no dejó de funcionar, digamos. América Latina no avanzó profundizando la integración regional, ¿no? Y entonces la cultura como que va perdiendo un poco centralidad en las agendas internacionales, ¿no? La tecnología de gestión de esta política que es DocTV Latinoamérica se organiza en etapas, ¿no? Organiza 24 meses de trabajo y los organiza en 5 etapas. La primera etapa es la etapa de preparación. Esta etapa es clave, porque esta etapa es la que fija la arquitectura jurídica y la arquitectura financiera del esquema de coproducción. Entonces, lo que van a ver arriba es un rectángulo celeste y blanco, ¿no? Que es como una línea de tiempo. Eso serían meses, trimestres, semestres, no, meses, porque si fueran semestres estarían los 2 años. Entonces, en la etapa de preparación, ¿qué es lo que hay que acordar? La idea, o sea, cuál es el plan ejecutivo que se va a llevar adelante, de qué manera se va a llevar adelante, conseguir los fondos, poner en marcha el proyecto, ¿no? Hay que salir a armar la arquitectura de las bases y condiciones de cada uno de los concursos, porque es un concurso que se hace en simultáneo en 14 países, por ejemplo. ¿Está bien? Y entonces se abren los concursos, que se abre el mismo día en todos los países y tiene la misma ventana de días en cada país para que se puedan presentar, ¿no? Esa es la etapa de preparación. Una vez que los proyectos se presentan, viene la etapa de selección. Viene el jurado, evalúa los proyectos, vienen los ganadores, ¿no? Se designan en cada uno de los países los ganadores y se hace este taller de planeamiento, este taller de desarrollo de proyectos en donde se mejoran esos proyectos. Recién una vez que los proyectos ganaron, que hicieron este taller, se firma el contrato. ¿Quiénes firman el contrato? Es clave. Porque recién preguntaban, digamos, qué se negocia, digamos, hay 2 cosas claves. Que una es quiénes firman y otra es en dónde se resuelve jurídicamente lo que pasa en un contrato de coproducción, ¿no? Entonces, ¿quiénes firman? Firman los que están obligados.
Ellos son los que firman, los que tienen alguna responsabilidad y alguna participación explícita en este proyecto, en esta coproducción en este caso. En el caso de los contratos de coproducción habituales se firman entre dos partes, ¿no? En el caso de dos partes como mínimo, digamos, ¿no? Y se llama de coproducción internacional si cada una de esas partes está en un estado-nación, en un país diferente. En el caso DocTV, que es el que vamos a trabajar como ejemplo, firma una productora, que es la ganadora del concurso, la que presentó el proyecto y ganó, firma un representante de la televisión pública del país. En Argentina era la televisión pública, ¿no? La persona jurídica es Radio y Televisión Argentina, que es la empresa, la sociedad del Estado, que tiene la licencia de la TV pública. Firma la autoridad cinematográfica, en el caso de Argentina, el INCA, y firma en representación de la CASI el secretario ejecutivo de la cinematografía iberoamericana, ¿no? La secretaria ejecutiva se llama CECI, es como si fuera la presidencia de la conferencia, es una secretaria ejecutiva, ¿no? Y entonces firma en representación de este fondo DocTV, ¿no? Entonces hay un actor internacional, porque la sede está en Caracas, o estaba en Caracas, digamos, en estas ediciones de la conferencia, y entonces desde Venezuela firmaban y llevaban administrativamente toda la burocracia para llevar adelante estas coproducciones. El fondo operaba en España, desde el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cuando lo gestioné yo. Entonces yo necesitaba de la firma de la presidenta del Instituto de Cine, del secretario ejecutivo de la cinematografía iberoamericana, que estaba en Caracas, y del banco, que estaba en Madrid, ¿no? Entonces, los encabezados, todos los contratos tienen un encabezado, ¿no? Y algunos considerando, pueden tener que en qué marco se lleva adelante esto. Los que son institucionales suelen tener más el marco, refieren a qué política pública da origen a eso que se firma, los privados no necesariamente. Entonces, ¿quién firma? La autoridad cinematográfica, la televisora pública, la productora y la secretaría ejecutiva de la cinematografía iberoamericana. Cada una de las personas que firman deben dar fe de quiénes son, dónde viven y que pueden firmar en representación de eso que firman. Entonces, si la productora es una SRL o una sociedad anónima, tiene que presentar el DNI para decir, hola, yo soy Germán Calvi, ¿no? ¿Quién lo dice? Mi documento nacional de identidad dice que soy argentino, dice dónde vivo, dice cómo me llamo, ¿no? Esos son mis datos legales. Puede que no viva en el lugar que dice mi domicilio del DNI, pero es mi domicilio legal, ¿no? El estatuto de la empresa es el que la IGJ, en el caso de Argentina, dice que existe la empresa, y el acta de autoridades es el que dice que yo soy el dueño o el gerente o que tengo responsabilidad de firma en representación de la productora. Sin eso, yo no puedo dar cuenta de que estoy firmando en representación de, ¿no? Yo no puedo firmar en representación de cualquier persona jurídica, solo puedo firmar a título personal, como persona física, o mediando toda esta documentación que me autorice a ser representante, ¿no? Lo mismo con cualquier canal de televisión, cualquier plataforma, cualquier coproductor o cualquier autoridad, ¿no? Hace falta el decreto que dice que es el presidente del Instituto de Cine, ¿no? Si no, no tiene valor, digamos, esa documentación que se firma, o no tengo certeza de con quién estoy firmando eso. La finalidad del contrato de coproducción se pone en lo que es el objeto, ¿no? Este contrato tiene todo lo que es consideraciones, ¿no? Que explican qué es la CASI, qué hace la unidad técnica, que es la que gestiona el programa, explica el contexto, ¿no? Luego, el contrato se estructura en cláusulas. El acuerdo que hacemos se desmenuza en un montón de cláusulas. La primera cláusula es del objeto, esto que les contaba, ¿no? ¿Para qué hacemos
este contrato. Y lo que definimos es qué se va a producir, ¿no? Y es una obra documental de 52 minutos de duración, fiel al proyecto que se presentó al concurso y que resultó ganador, ¿no? Eso es un poco la esencia de esto, que se lo redactan de esta manera. Constituye objeto del presente contrato la coproducción por las partes de una obra audiovisual temporalmente titulada de la manera que se presentó el proyecto, documental de 52 minutos de duración, que de ahora en adelante será denominada obra. Está destinada a la transmisión y retransmisión por televisión y otras formas de comunicación al público, exhibición y publicación en los términos de este instrumento, o sea, de este contrato, y según las disposiciones del Programa de Fomento a la Producción y Teledifusión del Documental Latinoamericano, DocTV, del Reglamento para Concurso de Proyectos Documentales y del Proyecto Documental Adjunto, ¿no? Eso es un poco las dos referencias. Yo no puedo hacer nada distinto de las bases y condiciones de este concurso, y él no puede hacer nada distinto del proyecto que presentó, ¿no? Que es el proyecto que ganó. La segunda cláusula tiene que ver con el plan de producción, ¿no? ¿Cómo se va a coproducir esto? Ahí nos ponemos de acuerdo en el dinero y las responsabilidades. Entonces, esto tiene una etapa de desarrollo y producción, que en el contrato se fijan las fechas, de tal día a tal día, el proceso de producción, que va a ser de tal día a tal día, y las bases y condiciones me fijaban un esquema de esta duración estimada. 45 días de preproducción, 40 días de rodaje, 80 días de postproducción y 15 días para finalizar y entregar los másters, ¿no? Entonces, tengo 8 y 6, 14, 180 días totales, ¿está bien? 180 días, 6 meses, ¿no? Esto sería un flujograma que, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿lo ven bien? Sí. Perfecto. No, ahí lo que entonces, el día que firmo el contrato es el día 0 del contrato, ¿no? A partir de ahí empiezan a correr los plazos. Entonces, el día que se firma se pone la fecha. Fíjense que esto es todo un tema de discusión, porque cuando somos 5 que firmamos, como es el caso de este contrato, no se firma el mismo día. Hay una persona que está en Caracas, el contrato viaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, la autoridad cinematográfica, el área legal de la autoridad cinematográfica, cierra la firma del contrato cuando va el productor a firmar, que es el primero, el que dispara el procedimiento, ¿no? Va el productor a firmar. Entonces, se fija la fecha, es hoy. Hoy es el día 0. De ahí tiene que ir a la televisión pública, la firma el director o el presidente en Argentina de Radio y Televisión Argentina. Rosario Lufrano sería hoy en Argentina. ¿Está bien? Para que Rosario firme, tiene que tener un dictamen de jurídicos que diga que puede firmar ese contrato de coproducción, porque se compromete a hacer cosas. Luego, el presidente del Inca, que sería Luis Puenzo hoy en Argentina, lo mismo. Tiene que haber un expediente que diga, con un dictamen de jurídico, que lo puede firmar. Con esas firmas viaja a otro país, ¿no? En aquel momento Venezuela, iba a Caracas, después fue rotando la coordinación del programa de la CASI, estuvo en Lima, estuvo en Colombia, en Brasil mucho tiempo, y se tiene que firmar en ese país. Y recién cuando se terminan todas esas firmas, se puede disparar la cuota, ¿no? Con lo cual, fíjense que entre el día 0 de la cuota y el desembolso de la cuota 1, ¿no? Hay una distancia de días.
Esa distancia de días, si no somos muy eficientes, puede ser catastrófica, ¿no? La suma de todas las ineficiencias puede darme 90 días, ¿no? Entre la firma y el desembolso. Y la suma de todas las eficiencias me puede dar 20 días, ¿no? Entonces esos son datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir. Ya sabemos que vamos a tener esta cantidad de dinero, pero no sabemos cuándo la vamos a tener depositada, ¿no? Entonces una vez que firmamos el contrato, iniciamos con la preproducción, con la preparación del contenido. Una vez que terminamos y ya tenemos listo el plan de rodaje y ya tenemos listo todo para empezar el rodaje, presentamos una serie de documentación que nos exigen para decir terminé la preproducción y reclamamos el desembolso de la cuota 2. Cuando llega el desembolso de la cuota 2, que para ese desembolso van menos firmas. Tiene que firmar el productor delegado del país, tiene que firmar la autoridad cinematográfica del país y tiene que firmar el secretario ejecutivo de la cinematografía iberoamericana. Con esas firmas se dispara el desembolso, empiezo rodaje. Una vez que termino rodaje y entro a la postproducción, viene el desembolso 3, y una vez que entrego el máster y me dieron el ok del control de calidad y el ok a ese máster, tengo el desembolso final, ¿no? Ahí recién terminé la etapa de producción. Fíjense que entre la entrega del máster y el desembolso de la última cuota, también hay un tiempo, ¿no? Vuelvo a decir, estos tiempos, nosotros hablamos del tema de inflación, ¿no? Muchos países de América Latina tienen inflación, Argentina tiene mucha inflación, estamos arriba del 40% de inflación, arriba del 30% de inflación, los últimos 4 o 5 años. Entonces, 90 días es un 10% de devaluación en el monto de esa plata, ¿no? Es muchísimo dinero, digamos, muchísimo en estos volúmenes, ¿no? En $70.000 son $7.000, digamos, 10%, es mucho, digamos. Entonces, esto tiene, después que termina esto, un taller de distribución y difusión, donde se reúnen todos los canales de televisión y las autoridades y fijan la estrategia de distribución, ¿no? Y entonces ahí se prevé lo que es la recepción de materiales por las televisoras, cuándo cada una recibe el máster, cuándo y cómo hacen la promoción, ¿no? Porque ahí ya nos centramos en la distribución, como son, en el caso que coordiné yo, 14 documentales, se estrenaba uno por semana, ¿no? Entonces eran 14 estrenos. Y luego los canales hacían retransmisiones. Casi todos en la misma semana lo pasaban 2 veces al mismo documental, ¿no? Se estrenaba un día y se repetía otro día. Y luego muchos, apenas terminaba el ciclo, lo volvían a reprogramar, ¿no? Entonces solía tener hasta 3 reprogramaciones en el mismo año. Entonces esto sería como un flujograma de lo que es la distribución y lo que es el lanzamiento previsto en DocTV. Entonces los canales reciben los máster, reciben materiales, ¿no? También pedían muchísimos materiales. El programa, al estar en un ámbito iberoamericano, es con 2 idiomas. Todo tiene que estar en español y en portugués, ¿no? Entonces, excepto Brasil, todos los países que participaban tenían idioma español. Pero muchas veces los modismos de cada lugar hacen que no se entienda, ¿no? Mientras más local la idea, más difícil de comprender el lenguaje, digamos. Entonces van subtitulados con la opción de subtítulos en español y de subtítulos en portugués. También se pide para la distribución internacional los subtítulos en inglés. Y en el caso de Chile, la Televisión Nacional de Chile tenía una decisión que es que no subtitulaba, sino que doblaba. Entonces el documental brasilero había que doblarlo para poder pasarlo, ¿no?, en la Televisión Nacional de Chile. Después, dentro del cronograma,
se proponía un evento nacional de lanzamiento, o sea, que el documental tenga una avant-premiere para que la prensa especializada ayude a instalar el programa y ayude con la difusión, ¿no? Como gran parte de la estrategia de difusión para acompañar toda la campaña de promoción en las televisoras públicas, ¿no? Entonces, también en la misma semana o en 2 semanas se hacían en cada país los eventos nacionales de lanzamiento de cada documental. Luego arranca la campaña de promoción, se viene DocTV Latinoamérica, se vienen documentales latinoamericanos inéditos, y luego los estrenos semanales y las retransmisiones. Como ustedes saben, no se terminan todos juntos los documentales, ni el mismo día, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay toda una previsión de los que vienen terminándose más rápido y los que vienen terminándose más lentos, ¿no? Para decidir en estas 14 semanas cuál se estrena primero y cuál se estrena último, ¿no? Y para eso hay un comité que decide con algún criterio cuál va después de cuál, ¿no? Esto es lo que involucra la etapa de distribución y difusión del programa DocTV. Dentro de lo que es la segunda cláusula del plan de producción, la cláusula tercera habla del presupuesto y de los pagos. Yo acá no quiero que se enchinen, digamos, siempre son chinos los informes, digamos, es para que los lean y para que los vean. Les explico acá cuál es la arquitectura financiera del documental de DocTV para que ustedes entiendan, ¿está bien? Y después vean las cláusulas de lo que se exige como contraprestación para cada cuota. El documental tenía $70.000 para realizarse, ¿está bien? Es esa primera franja que ven ahí, $70.000. El fondo DocTV aportaba $50.000 de los 70.000. Y los otros 20.000 los aportaba la televisión pública de cada país. En Argentina, la televisora pública que hacía el aporte era Canal Encuentro, ¿no? Entonces Canal Encuentro ponía los $20.000. ¿A quién le daban los $20.000? Al presentante, al ganador. En otros países, los países más chiquitos sobre todo, Bolivia, Costa Rica, Cuba sobre todo, Cuba no ponía el dinero. Cuba lo que hacía era ofrecía contraprestaciones, ¿no? Días de uso de cámara, días de uso de estudios, días de uso de técnica, ¿no? Eso era el equivalente a través del cual ponía la contraparte, ¿no? Bolivia y Costa Rica muchas veces hicieron lo mismo, ¿no? Por ahí ponían $10.000 o $12.000 y los otros 8.000 o 10.000 los ponían en especias, no en efectivo. ¿Cómo se pagaba esto? Se pagaba en 4 cuotas, que eso lo vimos en el plan de producción. A la firma te daban el 20%. Antes del inicio, el 40%. Con lo cual vos entrabas al rodaje con el 60% del dinero en efectivo a favor de la productora. Es un esquema muy cómodo de producción. Terminado el rodaje, el otro 30%, y contra la entrega del máster y el ok de calidad del mismo, el 10% final, ¿no? Entonces vos con DocTV ibas una cuota de $10.000, otra de $20.000, otra de $15.000 y la última de $5.000. De esa manera te hacías de los $50.000 de la parte que venía del fondo DocTV. En el caso de Argentina, ¿cómo te hacías de los otros $20.000? De la misma manera. 4 cuotas con la misma distribución de cuotas, ¿no? $4.000 la primera, $8.000 la segunda, $6.000 la tercera y $2.000 la cuarta. Los puse en 2 colores porque el responsable de producción tiene que saber que no va a recibir $14.000 de cuota 1. Tiene que saber que va a recibir $10.000 que van a llegar del fondo DocTV y $4.000 que van a llegar de Encuentro, ¿no? Y que eso está mediado por la realidad. Y que entonces, en función de la velocidad a la que vaya la realidad, es el día que voy a tener acreditado estos fondos. Entonces, el presupuesto se arma de esta manera, ¿no? Yo voy a tener 8 ingresos financieros al proyecto que más o menos debieran ir acompañados o acompasados por estos hitos.
La firma del contrato, el fin de la preproducción y el inicio del rodaje, el fin del rodaje, el inicio de la post y la entrega del máster, ¿no? Eso es un poco, y con todos los materiales y toda la documentación que exigen. Eso es un poco el esquema general de producción. Como es internacional el programa, la moneda en la que se habla no es ni la de Venezuela ni la de Argentina, ¿no? Que eran bolívares y pesos argentinos, sino que son dólares. Esto es lo que les contaba, ¿no? Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial imponen la regla del comercio internacional e imponen la moneda en la que se hace. ¿Qué pasa hoy en Argentina, digamos? $70.000. ¿Cuántos pesos son? Pregunta. $14 millones casi. Bueno, dijo 14 millones de pesos. ¿Eso cuánto sería por dólar? Sí, ahí a 200, pero bueno. Bueno, a 200 no te lo darían, porque estos son fondos públicos, ¿no? Y entonces, si bien hoy el dólar ilegal, que se llama elegantemente blue en nuestro país, miren, cuando las ilegalidades las cometen los de arriba, siempre son simpáticos los epítetos, ¿no?, que usa la prensa. Entonces serían 7 millones. Eso no es menor, ¿no? Y esto se fija el día que firmas el contrato, ¿no? Hasta ese día no sabes cuánto va a ser en pesos en los países que cambia el valor de la moneda, como viene siendo el nuestro, ¿no? Entonces, che, en pesos, ¿cuál va a ser tu presupuesto en pesos? No lo sé. Esa es la respuesta honesta. No lo sé. Tenés una expectativa, che, va a subir, va a bajar el dólar, ¿qué va a pasar? Digamos, se va a mantener. Y es el cambio oficial. Entonces, el día que firmas el contrato, esto se traduce a pesos argentinos. Y a partir de ese día, vos tenés un contrato fijado en pesos argentinos, ¿no? Equivalentes a $10.000. Tantos pesos, diría, suponete hoy, los equivalentes en pesos de cada una de estas cuotas, ¿no? Entonces, lo que pasa esos 6 meses es a riesgo tuyo, digamos, es para qué te alcanzan esos 6 pesos, esa cantidad de pesos. Entonces, se establecen cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes, ¿no? Se establecen qué es lo que tenés que entregar vos para cada una de las instancias, sobre todo para cobrar la siguiente cuota. La productora siempre carga con la responsabilidad de producir el contenido y de dejar indemne de todos los problemas legales de toda la cadena de derecho, ¿no? Vos sos el responsable de la cadena de derecho, de que el guión esté bien registrado y bien cedido, de que todos los trabajadores estén bien pagos y bien la relación contractual con cada uno, ¿no? Que los derechos musicales, que los derechos de imagen, que todo esté resuelto para poder facilitar la circulación internacional a partir de ceder los derechos de exhibición de algo que tiene una correcta cadena de derechos. Cuando vamos a los derechos de autor, entonces, ¿no? Los derechos de autor, en el caso de los derechos patrimoniales de La Plata, este programa no está pensado con un fin económico, ¿no? No es el fin económico lo que lo motiva. A pesar de esto, en esta edición, el 50% era para la productora y el 50% para DocTV, ¿no? Para la CASI, que se llama la interventora en el contrato. En los usos y costumbres de la coproducción, en general, supónganse que yo coproduzco con Chile, ¿no? Todos los ingresos que se generan con el estreno en Chile son para la productora en Chile, todo lo que se genera en Argentina son para la productora argentina, y luego el resto de los territorios se distribuye de acuerdo a lo que cada una puso,
¿no? Si yo puse el 50% y el otro el 50%, y estrenamos en Brasil, 50% para cada parte. Si yo puse el 80% y el otro el 20%, me llevo el 80% y el otro el 20%. Pero eso se tiene que escribir, ¿no? Y se tiene que escribir en esta parte de los contratos, que es donde se habla de los derechos. Y esto tiene, a diferencia de muchos contratos habituales que están enfocados en lo que vimos recién, que es la producción, tienen todo un componente de la exhibición, ¿no? Entonces, ¿a qué se obliga cada una de las partes? Que acá hay un montón de costos. ¿Quién aplica los subtítulos? ¿Cómo es esto de tenerlo en banda internacional y los graph para que cada uno de los gráficos que yo pongo en español, ¿no?, se puedan poner en otro idioma con el mismo texto y con la misma estética? ¿Cómo funciona, ¿no?, todo eso, y qué responsabilidad tiene si el otro no lo estrena, ¿no? Hay muchos contratos que por no tener cláusula que castiguen la no exhibición, vos cedes de buena fe algo que luego no se exhibe, ¿no? Bueno, son malas prácticas esas, pero no poco habituales. Hay una cláusula de la divulgación, ¿no? ¿A qué se compromete la televisora? ¿Cuántas pasadas? ¿No? Entonces, digamos, hubo toda una negociación para que los spots de divulgación se transmitan por lo menos 3 veces por día, y no se pudo acordar que sean en horario central las 3 veces, ¿no? Una cosa es que te pasen los 3 spots a las 3 de la mañana y otra cosa es que te lo pasen a las 10 de la noche, ¿no? Se entera diferente cantidad de gente. Entonces, esto es un poco lo que fija el contrato, ¿no?, que es los spots de divulgación de la serie, 3 veces por día, en la etapa previa, y el spot del estreno de cada documental 18 veces por semana, y la reexhibición 6 veces por semana, ¿no? Todo eso acordado en general. Cuando negocias con una señal internacional, no te abren esa discusión. Lo hacen con la estrategia que tenga la compañía, ¿no? Entras ahí, te ingestan como un contenido más. Si vos fueses un gran jugador de un contenido que ellos quieren o que necesitan, podrías sentarte a discutir esto. Luego de la distribución, ¿qué pasa si esta cartera se distribuye, ¿no?, internacionalmente? Entonces, si se cede a una distribuidora, ¿cuánto se lleva la distribuidora? Si genera otro tipo de beneficios o de premios, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios de cada una de esas cosas? Finalmente, lo que se analiza, ¿no?, las disposiciones diversas, lo que no quedó adentro de esto, una que es muy clave es dónde firmamos el contrato, ¿no?, y en qué país se resuelve esto, ¿no? Porque yo digo, el fuero arbitral, ¿no? Eso estaba buscando, el fuero arbitral. Si ustedes coproducen con Chile, pero el fuero arbitral es Santiago de Chile, ¿no?, cualquier desaveniencia que tengan con sus coproductores, tienen que ir a litigar a Chile, ¿no? Tienen que contratar un estudio jurídico en Chile, tienen que radicar domicilio legal en Chile y tienen que litigar en costo chileno, ¿no? Que no es lo mismo que el costo argentino, mucho menos si van a Alemania o España o Estados Unidos, ¿no?, a llevar adelante un litigio. Esto me lleva, digamos, a una discusión que es la de que lo más importante es la confianza, ¿no? O sea, el éxito de la coproducción no se basa en la capacidad de litigar que tenés, sino en la capacidad de construir una buena alianza en donde a los dos les sirva coproducir y en donde la moneda de cambio sea la confianza, ¿no? Encontrar un contenido en el que 2 casas productoras y 2 países cuentan una historia y de esa manera genera un círculo virtuoso, ¿no? No hay ganancia en ganar un juicio por esto, porque imagínense que el juicio en un escenario optimista se da 5 años después, ¿no? Entonces, no solo que no coprodujiste, no solo que no tenés el contenido en ninguna pantalla, sino que estás empezando 5 años después un litigio. A mí, en términos personales, ya una opinión personal, no es una energía que no va a ningún lado, digamos.
Natalia nos comentaba que de las 25 coproducciones que hizo, con ninguna fue a juicio, ¿no? Con 2 tuvo problemas y le tocó perder, digamos, tuvo desentendimiento de las partes, pero que no se judicializó ninguna, ¿no? Y creo que esa es la clave, digo, elegir buenos aliados, elegir un contenido y roles en la producción de ese contenido que beneficien a las 2 partes y que ahí radica, ¿no? En la arquitectura jurídica y financiera de esos acuerdos radica la inteligencia de los que pueden coproducir como una manera de crecer. Esto sería, ¿no? A grosso modo, lo que es esta introducción a lo que es un contrato de coproducción internacional. Disculpen el chino, son muchos nombres y muchas palabras, pero lo que quería era que a continuación de esto les dejo el contrato, ¿no? Tienen acá el contrato para que ustedes puedan verlo, cómo luce un contrato de coproducción, y también les voy a compartir diferentes modelos que utiliza la CACI, ¿no? La Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Las plataformas en general y los grandes jugadores globales con sede en países o en estados dentro de esos países que derivan del copyright son mucho más agresivos, ¿no? En la firma de sus cláusulas. Cuando ustedes vean las cláusulas, ¿no? Van a ver que hay más cosas implícitas y menos cosas explícitas, ¿no? Y que tenés menos lugar para discutir y tiene un gran volumen la técnica, con qué cámara vas a filmar, con qué sonido vas a captar el sonido, en qué tecnología lo vas a postproducir, cómo vas a entregar los entregables, ¿no? Un gran capítulo de lo que va en los entregables y muy poquito de qué pasa si algo no funciona al lado de ellos, ¿no? Que es lo que hace uno cuando negocia en esas condiciones asimétricas, ¿no? Bueno, 3 preguntas gratis y después empiezan a poner los Fernet ustedes porque esta parte les sirve a ustedes. ¿Cuándo terminó esto? Que usted había dicho en un momento dado que ya no se hacía. De hecho, lo escribí en el el chat. TV dejó de gestionarse por la CACI. Se hicieron 6 temporadas y no se juntaron los fondos para la 7ª. Pero digamos, o sea, ¿cuándo fue la última vez que sí se pudo? A ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En el 18, en 2018 se hizo la última. Oh. Son programas bianuales, digamos, de 24 meses. Con un poco de suerte, digamos, si Lula gana Brasil, por ahí se puede volver a hacer, porque Brasil era un gran motor, digamos, de este programa, porque originalmente es una idea brasilera, ¿no? Y es la manera en la que ellos intentaban articular los 27 estados subnacionales que tiene la República Federativa de Brasil. Y entonces, como le funcionó, lo trajeron a la CACI, a la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Y en el mundo pandémico... perdón, no. Después. Perdón, no quiero preguntar más de una cosa. Dale. ¿El mundo pandémico qué decías? En el mundo pandémico, donde en realidad toda la mayoría de los contenidos nuevos audiovisuales cada vez va volcándose más a la transmisión por internet y el streaming que por los sistemas de televisión. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda crear como por lo menos como una vía alternativa o que se haga crecer más los planes de exhibición y distribución por medio del internet en vez de que sea únicamente por medio de las alianzas con las productoras públicas? Sí, para mí es un gran desafío y el problema que tenés es el esquema de monetización, ¿no? Y cómo es el modelo de negocio de cada plataforma en donde vaya ese contenido, ¿no? ¿Cuál es la audiencia potencial de ese contenido? Porque, ¿qué quiere decir con eso, Renzo? No me parece inteligente que un gobierno como Argentina financie una película o financie una serie o coproduzca para que luego termine en Netflix sin que Netflix haya hecho ni una inversión de riesgo ni una inversión como coproductor, solamente ponga la plataforma con una monetización por clic, ¿no? Digo,
donde no te la prioricen el catálogo, donde no tengas, digamos, ninguna preferencia de lanzamiento. Con lo cual digo, es un territorio nuevo en el cual hay que tener una política activa para que contenidos nacionales lleguen de la mejor manera posible, pero no de cualquier manera. Pero no había una plataforma ya que por lo menos estaba como en fase Y de hay nicho. dos, tenés Contar y Cinear, tenés dos argentinos, Claro. por lo menos, ¿no? Sí, sí. Podrían ser esa. Les quería preguntar si alguno de ustedes vio en los últimos años algún documental de Costa Rica, algún documental de México, algún documental de Paraguay, algún documental de Perú, algún documental de Ecuador. No. Presuponiendo que ustedes son un público exquisito, ¿no? No son representativos de Argentina, sino que son cinéfilos, ¿no? Porque tienen esa desviación. Eso habla de la importancia, ¿no? De DocTV, digo, que ninguno de nosotros lo haya visto, yo tampoco, ¿no? Que ninguno de nosotros lo haya visto, habla de eso. De importancia de que generemos una mayor circulación de nuestra cultura, ¿no? En nuestros propios territorios. Qué mejor que copar los medios públicos. Lo que decía Renzo recién es cierto, pero no es menos cierto que el 70% de los pobres no tienen para pagar datos suficientes, ¿no? Para tener más de 15 megas disponibles en la casa para tener un buen servicio de streaming. Con lo cual está ahí el streaming, pero para ver memes, para ver videitos cortos, para ver otra cosa, no para tener una plataforma de $7 por mes y un internet de otro tanto, ¿no? Sí. Dos preguntas más gratis y pues, Renzo le cagó las tres, pero no lo voy a culpar, sino que lo voy a premiar. Ahora me siento mal. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos aquí este encuentro.